Tu cerebro no borró tus primeros recuerdos. Los escondió en algún lugar al que ya no tienes acceso. Suena a ciencia ficción, pero es justo lo que sugieren varios estudios recientes con ratones. Los recuerdos de bebé no desaparecen, simplemente se vuelven imposibles de encontrar. Y la razón por la que esto te pasó a ti, y le pasó a cada persona que conoces, tiene que ver con algo que tu cerebro estaba haciendo a toda velocidad mientras eras demasiado pequeño para darte cuenta. Esto importa más de lo que parece, y no solo por curiosidad. Seguramente has discutido alguna vez con tu familia por un recuerdo de infancia. Tú juras que pasó de una manera, tu hermano jura que pasó de otra, y los dos están convencidos al 100% de tener razón. Ese tipo de discusión, tan tonta y tan común en cualquier comida familiar, es en realidad la punta de un problema mucho más grande sobre cómo funciona tu memoria. Si ni siquiera puedes confiar en tus recuerdos de hace 3 días con total seguridad, imagina a lo que le pasa a tu cerebro con algo que ocurrió cuando ni siquiera sabías hablar. Entender por qué no recuerdas ser bebé no es solo un dato curioso para impresionar en una cena. Es la puerta de entrada para entender que tu memoria, en general, no es una grabadora. Es más bien una narradora, y a veces se inventa capítulos enteros sin avisarte. Piensa en esto un segundo. ¿Recuerdas tu primer día de colegio? ¿Recuerdas alguna Navidad de cuando tenías 5 o 6 años? Pero no recuerdas absolutamente nada de tus primeros 2 años de vida. Ni el sonido de la voz de tu madre en tus primeros meses. Ni la primera vez que probaste comida sólida. Ni, obviamente, tu propio nacimiento. Y no es porque no pasara nada importante. Fue la época en la que aprendiste a caminar, a hablar, a reconocer tu propio nombre. Los años más intensos de aprendizaje de toda tu vida. Y no guardas ni una sola imagen de ellos. Eso tiene un nombre científico. Amnesia infantil. Y entenderla te va a cambiar la forma en la que piensas en tu propia memoria. Empecemos por el dato que sorprende a casi todo el mundo. La ciencia calcula que el recuerdo más antiguo de una persona adulta se sitúa, de media, alrededor de los 3 años y medio. No 2, no 1, 3 años y medio. Todo lo anterior a esa edad, para tu cerebro adulto, simplemente no existe. Fue Sigmund Freud quien le puso nombre a este fenómeno, hace más de 100 años, aunque su explicación estaba completamente equivocada. Freud pensaba que reprimíamos esos recuerdos por ser demasiado perturbadores, básicamente porque de bebé escondíamos secretos oscuros e inconfesables, como haberte comido arena en el parque. Pero lo que nadie esperaba es que la verdadera razón no tiene nada que ver con traumas, ni con represión. Tiene que ver con obras de construcción. Tu hipocampo, la región del cerebro encargada de fabricar recuerdos duraderos, no viene de fábrica terminado. Durante tus primeros años de vida, está literalmente en obras. Los científicos calculan que no alcanza un nivel de madurez funcional hasta los 3, 4 o incluso 5 años. Antes de eso es como pedirle a una imprenta, que todavía se está instalando, que publique un libro entero. Puede imprimir algunas páginas sueltas, pero no logra encuadernar la historia completa. Por eso los bebés sí forman recuerdos a corto plazo. Estudios lo han comprobado. Uno de 6 meses puede recordar una acción durante semanas. Pero lo que nadie esperaba es que esos recuerdos casi nunca pasan al almacén permanente, porque el almacén todavía no tiene estanterías. Y aquí llega la parte más extraña de todo esto. El cerebro de un bebé produce neuronas nuevas en el hipocampo a un ritmo altísimo, muchísimo más alto que el de un adulto. Podrías pensar que más neuronas nuevas significa mejor memoria. Es justo al revés. Un estudio con ratones descubrió algo que nadie esperaba. Cuantas más neuronas nuevas se producían, más rápido se borraban los recuerdos antiguos. Es como si cada neurona nueva reorganizara el archivo entero y, sin querer, tirara papeles al suelo en el proceso. Cuando los investigadores frenaron artificialmente esa producción de neuronas en crías de ratón, los pequeños roedores conservaron recuerdos que normalmente habrían olvidado.
Tu cerebro de bebé se estaba reconstruyendo tan rápido que no podía guardar nada de forma estable. Pero lo que nadie esperaba es que ese mismo proceso, el que te robó tus primeros recuerdos, es el que te permitió aprender un idioma entero en apenas 2 años. Seguramente estás pensando que todo esto pasa porque de bebé no tenías palabras para nombrar lo que vivías, y durante décadas los científicos también lo pensaron. Pero hay un problema con esa teoría. Los ratones tampoco hablan y sufren exactamente el mismo tipo de amnesia infantil que tú. Monos, ratas, incluso algunas aves jóvenes muestran el mismo patrón. Olvidan lo aprendido en sus primeras semanas a un ritmo mucho más rápido que en la edad adulta. Eso descarta que el lenguaje sea la pieza clave del rompecabezas. El verdadero culpable, otra vez, está en ese cerebro todavía en obras, no en la falta de palabras para describir lo que sentías. Pero hay algo más que le falta pues a un bebé, y no es biológico, es conceptual. Para guardar un recuerdo como algo que te pasó a ti, primero necesitas saber que existes como un tú, separado del resto del mundo. Eso se llama autoconciencia, y no aparece de golpe. Se mide con un experimento sencillo, casi gracioso. Se le pinta a un bebé una manchita de pintura en la frente sin que lo note, y se le pone delante de un espejo. Hasta que no cumple 1 año y medio, o incluso 2, la mayoría ni se inmuta, como si esa mancha fuera de otro bebé cualquiera. Solo cuando reconoce que ese reflejo es él mismo, empieza a poder archivar recuerdos con una etiqueta que diga «Esto me pasó a mí». Antes de eso, es como pedirle a alguien que organice una biblioteca sin haberle explicado todavía el abecedario. Pero lo que nadie esperaba es que ese simple gesto frente al espejo marca, casi al día, el momento en el que empieza tu primera memoria autobiográfica real. Hay otra pieza del rompecabezas que casi nadie menciona, y es todavía más rara. La edad en la que empiezan tus primeros recuerdos no es igual en todo el mundo. Investigadores compararon a niños maoríes de Nueva Zelanda con niños de otras culturas, y descubrieron que los primeros tenían, de media, los recuerdos más tempranos jamás registrados, alrededor de los 2 años y medio. La diferencia no estaba en su biología, estaba en cómo sus familias les hablaban del pasado. Las culturas donde los adultos conversan mucho con los niños sobre lo que hicieron ayer, la semana pasada, el año pasado, generan recuerdos autobiográficos más tempranos y más ricos. Tu memoria de infancia no depende solo de cables y neuronas, depende también de las conversaciones de sobremesa. Pero lo que nadie esperaba es que hablarle a un bebé de cosas que ni siquiera puede entender todavía le está construyendo, literalmente, el andamiaje de su futura identidad. Y antes de llegar al dato final, un aviso incómodo. Es muy probable que alguno de tus recuerdos de cuando tenías 2 o 3 años ni siquiera sea real. Los psicólogos lo llaman memoria implantada. Si has visto 1000 veces la misma foto familiar o has escuchado la misma anécdota contada en cada comida navideña, tu cerebro puede construir una escena completa a partir de esa información, con colores, sonidos y hasta el olor de la tarta de cumpleaños incluidos. Tú sentirás que lo recuerdas de verdad, pero en experimentos donde se mostraba a adultos una foto trucada de ellos mismos de pequeños, en un lugar donde nunca habían estado, muchos terminaban jurando que recordaban ese día con detalle. Así que, ese primer recuerdo tan nítido que guardas, la fiesta de cumpleaños, el perro del abuelo, puede que no sea un recuerdo. Puede que sea una historia que tu familia te contó tantas veces que tu cerebro terminó filmándola por su cuenta. Esto, de paso, podría explicar esa sensación tan rara de déjà vu en un lugar donde juras que nunca habías estado. Algunos investigadores creen que ciertos ambientes, un olor, una luz, un ángulo concreto, activan fragmentos sueltos de recuerdos sensoriales muy tempranos, de antes de que tuvieras lenguaje para procesarlos. Sientes la familiaridad completa, pero tu cerebro no logra reconstruir la historia que la explica. Es como escuchar la melodía de una canción sin poder recordar jamás su letra. Y ahora sí, el dato que te vas a llevar de este vídeo, el que probablemente vas a contar esta misma noche.
Un equipo de neurocientíficos usó una técnica llamada optogenética para iluminar, literalmente con luz, las neuronas de ratones jóvenes donde se había formado un recuerdo antes de que ese recuerdo se olvidara. El resultado fue inquietante. El recuerdo seguía ahí, completo, intacto. Los ratones simplemente habían perdido la capacidad de acceder a él por sus propios medios, pero al activar esas neuronas concretas con luz, el recuerdo volvía a aparecer como si nunca se hubiera ido. Eso sugiere algo perturbador y fascinante a la vez. Puede que tus primeros 2 años de vida no se hayan borrado de tu cerebro. Puede que sigan ahí, guardados, esperando una llave que probablemente nunca vas a encontrar. Así que, la próxima vez que alguien te pregunte por tu primer recuerdo, ya sabes que la respuesta real es más rara de lo que parece. No es que no pasara nada antes de esa edad. Es que una parte de ti sigue ahí dentro, encerrada, viviendo esos primeros años una y otra vez sin que el resto de ti se entere jamás. Es una idea casi de ciencia ficción. Dentro de tu cabeza podría seguir existiendo una versión tuya de 1 año, viviendo su primer verano y sus primeros pasos en un bucle que nunca vas a presenciar. Así que la próxima vez que un bebé te mire fijamente en el metro, con esa cara de estar procesando el universo entero, piensa que en ese instante está fabricando recuerdos perfectos, destinados a desaparecer antes de que aprenda a decir su propio nombre. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que conservas? ¿Y qué edad crees que tenías cuando pasó? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerlo. Si este vídeo te ha volado la cabeza aunque sea un poco, dale like y suscríbete.